porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Un buen día y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este repaso de la lección de escuela sabática para este día 17 de octubre del 2020. La lección para esta mañana se titula La ley como educadora y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 5, que dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por este sábado especial que usted nos ha concedido. Le damos gracias por la presencia de sus ángeles en nuestro medio, le damos gracias por el trabajo incansable que ellos hacen a favor de nosotros, protegiéndonos y dirigiéndonos por el buen camino. Le damos gracias, Señor, por la presencia también del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Le damos gracias porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, quien nos aclara, ilumina la mente para reconocer que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos reconciliarnos con Dios. Señor, le damos gracias porque podemos reunirnos de manera virtual usando la tecnología para reunirnos y alabar su santo nombre y reconocerlo como nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Le pedimos que esta reunión se convierta en una bendición para cada uno de nosotros y que esta lección que vamos a estudiar a continuación, usted la pueda utilizar para que nos haga comprender mejor qué es lo que usted quiere para la vida de nosotros, ya que solamente usted nos puede dar la felicidad que buscamos. Acompáñenos en el estudio, permita que su Santo Espíritu ilumine nuestras mentes para que podamos entender lo que vamos a estudiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes ya saben, el tema principal de la lección de este trimestre que culminará el 31 de diciembre es la educación. La lección de este día va en esa línea porque se titula La ley como educadora. Cuando se habla del tema de la ley, cuando se habla acerca de las leyes de Dios, pues se tiende a terminar en una conversación bien cargada, tensa y a veces hasta violenta, porque no se definen los parámetros y o las definiciones, valga la redundancia, de lo que se está hablando. Para no perder más tiempo, una pequeña introducción y entramos a la lección. Es importante que en cada conversación, en cada lección, en cada presentación, se definan los términos, se definan las palabras, porque lo que para mí pueda tener un significado, para usted pueda tener otro significado. Y hasta que no aclaremos cuáles son los significados y cuáles son las definiciones que estamos usando, pues siempre va a haber un malentendido que no permitirá que se llegue a una conclusión, a un acuerdo, a una reconciliación dependiendo de la situación. Por eso es importante, a manera de tip social, que cuando usted y yo estemos hablando con otras personas, definamos
qué es lo que significa lo que estamos diciendo. No asumamos, sino que aclaremos y definamos, cuando yo me refiero a tal cosa, es esto. Y si esa persona tiene una definición diferente, pues entonces, por lo menos usted va a saber cuando esa otra persona le diga, no, en realidad para mí significa esto. Y ahí entonces, pues pueden encontrar un lugar donde llegar a algún acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque en el día de hoy tenemos que hablar de la ley. Y cuando hablamos de la ley, yo sé que cada uno de ustedes que están escuchando, cada uno responde de manera diferente. Puede responder de manera diferente si tuvo un padre, un padre o una madre demasiado legalista, y puede reaccionar de manera diferente si tuvo un padre o una madre que no puso ningún tipo de reglas. Cada uno de nosotros interpreta eso de una manera diferente y reaccionamos emocionalmente de una manera distinta. Por tal razón, aclaremos y definamos de qué vamos a hablar el día de hoy para que estemos todos en el mismo plano, en la misma página, y así no encontremos malentendidos en el camino. Bueno, los que se añadan más tarde, recomiéndele que empiecen la presentación de nuevo, porque así entonces entenderán de lo que estamos hablando. Así que definamos bien nuestro punto de partida para que podamos empezar con un buen paso. Cuando estudiamos la lección, vemos que la lección de esta semana habló acerca de la ley, y luego entonces nos introdujeron los escritores varios puntos distintos para robustecer, digamos, el material o el contenido de la lección de esta semana. En el día de hoy no tenemos suficiente tiempo para ver todo el material, así que enfoquémonos en el tema de la ley, porque es pivotal, es de suma importancia para usted y para mí, que nos decimos llamar cristianos, y o los que estamos empezando a caminar en esto de lo del cristianismo y de lo de Jesús y demás. Así que empecemos con las definiciones. Número 1. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que cuando se habla de la ley, hay diferentes tipos de leyes. Repito, cuando estudiamos la Biblia detenidamente, encontramos que hay diferentes tipos de leyes en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Éxodo capítulo 20, encuentra los famosos 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero la ley de Dios no se limita no incluye solamente los 10 mandamientos. ¿A qué me explico? ¿A qué me refiero? Cuando usted lee el libro de Levítico, capítulo número 6, ve que Dios le dice a Moisés cuáles son las leyes para los sacrificios, las leyes para todo el sistema de adoración que se efectuaba primero en el tabernáculo del desierto y más tarde en el templo que construyó Salomón, etcétera, hasta el tiempo de Jesús. Las leyes de los sacrificios son distintas a los 10 mandamientos. Aunque todo tiene que ver con el mismo Dios, aunque todo tiene que ver con el pueblo de Dios, las leyes que Dios le dio a Moisés en Éxodo 20, cuando usted revisa Levítico 6, se da cuenta que Dios está hablando de algo diferente. Dice que los corderos tienen que ser sin mancha, y que si no tiene dinero para un cordero, puede traer una tórtola, así, etcétera, etcétera, etcétera. Son leyes para todas las ceremonias del templo. ¿Por qué es esto importante? Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque cuando ya llega a lo que a quien Juan llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, entonces sucede un cambio. Ya todo el servicio del tabernáculo y del templo que apuntaba a un Salvador, a un Cordero que iba a venir de parte de Dios, que iba a expiar el pecado del mundo, todas esas leyes, todas esas reglas acerca de cómo debía efectuarse la adoración en el templo, cuando llega Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted puede leer en la Biblia que cuando Jesús expire y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, y muere, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rompe, se rasga por mitad, y queda claro que ya entonces existe un nuevo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre. Ya queda claro que
el precio del pecado fue pagado y que ahora podemos ir, como dice la Biblia, confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar perdón en el oportuno socorro. Algo así dice el versículo, estoy mezclando. El punto es este. Las leyes que se dieron, que Dios dio para lo que eran los sacrificios del templo, tenían una fecha de caducación. Cuando Cristo muere en la cruz, pues entonces el servicio de sacrificio y todo eso que se efectuaba en el templo, pues queda obsoleto porque ya quienes esos sacrificios anunciaban, murió en la cruz. Así que la ley ceremonial, la ley de Levítico 6, la ley de los sacrificios, es un tipo de ley que vio su completación, su culminación en Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos que hacer distinciones. Cuando hablamos de la ley, tenemos que clarificar o aclarar. Clarificar es en inglés, clarify. No, es aclarar en español. Tenemos que aclarar de qué ley estamos hablando. Estoy hablando de la ley ceremonial, estoy hablando de los 10 mandamientos. Entonces, cuando seguimos estudiando, vemos que en la Biblia también existe lo que se llama la ley moral y también la ley de salud. ¿Dónde se encuentra? Cuando usted empieza a leer el libro de Levítico, el capítulo 11 en adelante, primero encuentra leyes sobre la alimentación y sobre la salud que Dios da, y más tarde encuentra leyes sobre la moralidad. Me explico. Los 10 mandamientos, cuando usted estudia los primeros 4 mandamientos, se da cuenta que habla acerca de la relación hombre con Dios y Dios con hombre. Empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el cuarto mandamiento sigue hablando de Dios diciendo, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque 6 días hizo Jehová. Los primeros 4 mandamientos se refieren directamente hacia Dios y nuestra relación con Dios. Muy bien. Cuando estudiamos los últimos o los siguientes 6 mandamientos, desde el mandamiento 5 que dice honra a tu padre y a tu madre, hasta el 10 que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando usted ve esos 6 mandamientos, hablan de la relación entre ser humano y ser humano. Cuando vemos entonces el resto de Levítico, los siguientes capítulos de Levítico 11 en adelante, vemos que Dios explica más lo que Él se refiere, por ejemplo, en el caso de la codicia, en el caso de la fornicación o el adulterio. Porque Dios deja bien claro que en Levíticos, en el libro de Levítico, deja bien claro que, por ejemplo, un hombre casado no se puede meter con una mujer casada. Una mujer casada no se puede meter con un hombre soltero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios expande lo que son aclara más lo que es la ley de la moralidad, la ley de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, tenemos entonces 2 conjuntos de leyes. La ley mayor, podríamos decir que son los 10 mandamientos, y la explicación más abarcante, que es la ley de la moralidad. Porque cuando Dios habla, por ejemplo, de no codiciarás, o no levantarás falso testimonio, o no hurtarás, cuando usted ve las leyes de la moralidad que Dios presenta en el libro de Levítico, concuerda mucho con el principio clave que se encuentra en los 10 mandamientos. Pero eso es otro sermón para otro día, porque no tenemos tiempo para ir uno detalle por detalle. Lo que quiero dejar bien claro en este segmento, antes de empezar la lección, en esta introducción, antes de empezar la lección en sí, es que necesitamos estar conscientes de los diferentes tipos de ley que se mencionan en la Biblia. Y como a manera de aclaración, a partir de ahora, cuando yo mencione la palabra ley, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Por qué no me refiero también a la ley moral? Porque la ley moral es una explicación más clara de lo que Dios ya enseña en los 10 mandamientos.
Así que si hablo de los 10 mandamientos, indirectamente ya estoy aluyendo o estoy haciendo alusión de la ley moral. Así que de ahora en adelante, cuando yo hable de la ley, me estoy refiriendo, voy a ser bien claro, a los 10 mandamientos. ¿Por qué es esto importante? Porque no podemos confundir la ley de Dios, los 10 mandamientos, con la ley de los sacrificios que Dios le dio a Moisés, las cuales tenían una fecha de caducación, la cual era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo muriendo en la cruz, que era Jesucristo. Así que espero que toda esta vuelta haya quedado bien claro. En la Biblia hay 3 diferentes tipos de leyes. Está la ley de los 10 mandamientos. Está la ley ceremonial que se efectuaba en el templo, primero en el tabernáculo, después en el templo. Y está la ley moral, la ley de la salud, que podríamos decir es una expansión, una aclaración, una especificación del principio que se encuentra en los 10 mandamientos. Muy bien, cierro ese capítulo, empecemos la lección en el día de hoy. En el día de hoy necesitamos hacer una pregunta. Ya que el título dice la ley como educadora, empecemos preguntándonos para qué sirve la ley. Ya que Dios la dio, no podemos asumir que Dios la dio para ocupar espacio, sino que tenemos que presentarla como algo que Dios nos ha dado con un propósito y debemos descubrir cuál es el propósito de la ley. Para aprovechar el tiempo vamos a ir directo al punto para que no nos agarre el reloj. Dice, vayamos al libro de Santiago, capítulo número 1, versículos 21 al 25. Santiago, capítulo número 1, versículos 21 al 25. Estamos preguntando para qué sirve la ley. Dice Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, preste atención, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La metáfora que está utilizando el apóstol Santiago cuando habla acerca de la ley, él empieza diciendo que hay que ser hacedor de la palabra porque no podemos ser olvidadizos. Porque si nos miramos en un espejo, entonces al mirarnos en el espejo, vemos cómo estamos, dice el cuál es nuestro aspecto. Pero después, si nos vamos, entonces se nos puede olvidar lo que no nos vemos, ¿no? Se nos olvida lo que vimos. Y él aclara en el versículo 25 que el que mira atentamente en la perfecta ley, para no complicar el asunto, se lo resumo así. Santiago está diciendo que la ley es como un espejo, la cual yo miro y me ayuda a ver cómo soy, cómo estoy, qué tengo. Así como usted, antes de salir de su casa, se mira en un espejo o antes de hacer un video, se mira en el espejo para ver si no tiene algo en la nariz. Entonces, de igual manera, la ley es un espejo que yo miro atentamente, dice Santiago, para perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, para ser entonces bienaventurado en todo lo que yo hago. ¿Por qué es importante? Porque si usted lee Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo aclara más este punto. ¿Para qué sirve la ley? Dice Santiago, para que como un espejo me demuestre cómo estoy, cómo soy. Dice Romanos 7, 7, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y él aclara,
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo dice que la ley sirve, la ley tiene una utilidad, la cual es demostrarme, enseñarme cuál es mi situación delante de Dios. Si vamos al libro de Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, aclaremos un poco más esto con las palabras del mismo Jesús. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios. Porque, lo dice el mismo Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús está diciendo que de adentro del corazón del ser humano salen todas las maldades. Entonces, el apóstol Pablo aclara que sin la ley, él no sabía lo que era codiciar, hasta que la ley le dijo, no codiciarás. Entonces, si el Dios de la ley me dice que el codiciar es malo, pues ahora yo sé que cuando codicio estoy haciendo algo malo. Es como un padre que le enseñe, que tiene que enseñarle a su hijo y a su hija lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el padre le dice al niño, eso no se hace, entonces el niño aprende que eso no se hace. Pero hasta que no le dicen, eso no se hace, en la mente del niño, esto se puede hacer. El apóstol Santiago dice que la ley es como un espejo. La Biblia nos dice en Romanos, el apóstol Pablo, que la ley me enseña que, esto es malo. Y ahora Jesús dice que de adentro del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conecta todo esto? En resumen, la ley revela mi realidad moral delante de Dios, así como un espejo revela mi realidad física, porque me puedo ver si tengo cosas en la cara, si estoy de sobrepeso, si estoy más delgado, si me queda apretada o floja la ropa, si tengo algo en los ojos, si tengo algo en los dientes, si tengo algo en los cabellos, etcétera, etcétera, etcétera. El espejo revela mi realidad física. Bueno, el espejo espiritual es la ley, y esta ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos, me enseñan a mí que, esta es mi realidad moral, mi realidad espiritual delante de Dios. Hasta que yo no estudio la Biblia, hasta que yo no leo cuáles son los principios de vida que Dios ha establecido, yo no puedo pretender tener un concepto claro de lo que es bueno y malo según Dios, porque no me he visto en el espejo que es la Biblia, que es la ley de Dios. Cuando me miro en ese espejo, entonces digo, yo tengo problemas con la codicia, tengo problemas con la avaricia, tengo problemas con la fornicación, tengo problemas con, robar o lo que fuere. Cuando entonces nos acercamos a Dios, cuando entonces nos exponemos a la Biblia, empieza a quedar en claro, así como cuando usted se ve en un espejo, qué es lo que está pasando con usted. Pero no es solamente lo que usted está haciendo, sino qué es lo que está pasando con quien usted es dentro, con quien usted es en el centro de su ser. ¿De qué están cargados sus pensamientos? ¿Cuáles son las intenciones de su mente, de su corazón? Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 21, el mismo apóstol Pablo expande este punto, el cual es difícil para muchas personas aceptar. Porque
la introspección, el mirarse hacia uno mismo, el ver la realidad de uno mismo, a muchas personas que tienen un concepto muy elevado de sí mismos, se les hace difícil aceptar que como seres humanos caídos y pecadores también tienen una pata chueca como todos nosotros. Dice Romanos capítulo 7, versículos 19 al 21 lo siguiente, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado mora en cada uno de nosotros. Mora de manera distinta en cada uno de nosotros, pero al final del día el pecado es pecado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aquí es importante que nos detengamos y seamos sinceros y honestos con nosotros mismos. Queridos hermanos y queridas hermanas, la realidad de la vida es que tanto usted como yo tenemos el pecado adentro y tenemos dentro de nosotros un aliado de la maldad que nos hace desear cosas que cuando estudiamos la Biblia descubrimos que son malas, dañinas y pecaminosas. Lo que sucede es que tenemos que aclarar que no todos tenemos la misma cosquillita. Hay personas que tienen problema con el alcohol, tienen problema con las drogas, tienen problemas con el sexo, tienen problemas con el dinero, tienen problemas con el orgullo, tienen problemas con el poder, tienen problemas con la mentira, tienen problemas con la falsedad, etcétera, etcétera, etcétera. A cada quien, cuando nadie puede oír tu pensamiento, solo Dios. Así que cuando uno lee la Biblia y el Espíritu Santo empieza a enviarte luz y a enseñarte cuál es tu realidad, entonces empezamos a ver que tenemos dentro de nosotros un aliado que le gusta, que quiere, que anda buscando, que vivamos practicando cosas que la Biblia me dice que yo no debo practicar. Y eso le pasa a cada uno de nosotros, tanto a ustedes como a mí. Y la cosa es que la diferencia se marca entre quienes al estudiar la Biblia aceptan que necesitan de la ayuda de Dios para cambiar esas cosas que la ley como un espejo me está mostrando que yo tengo que limpiar, que yo tengo que cambiar. Más tarde veremos que Dios nos limpia, pero tenemos que ir a donde Dios. La ley no me salva, pero la ley me convence que necesito un Salvador. Repito, la ley no me salva, pero la ley me convence que necesito un Salvador. Porque nos damos cuenta, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que queremos hacer el bien, pero hay algo de nosotros en nosotros que no nos deja y nos atrae hacia lo malo. Y que tratamos y caemos, y tratamos y caemos cuando lo tratamos de hacer con nuestra propia fuerza. Pero eso sucede cuando, en primera instancia, usted es honesto con usted mismo. Si todos tenemos pecado, está bien, todos tenemos pecado. Lo que importa ahora es qué va a hacer usted con esa información. ¿La va a ocultar y va a pretender ser un sepulcro blanqueado como eran los escribas y los fariseos y delante de la gente pretender que usted flota en el aire por encima de todos nosotros? ¿O usted será honesto como el publicano y se va a golpear en el pecho y va a decir y va a rogarle a Dios, sé propicio a mi pecador? La mayor desgracia, señor, perdón, pero lo voy a decir, la mayor desgracia del día de hoy es que la mayoría de los cristianos son muy hipócritas
Hipócritas en el sentido de que no son ni siquiera honestos consigo mismos. Ocultan lo malo que ellos tienen, ocultan los malos deseos de su corazón y hasta dejan de leer la Biblia, dejan de estudiar la palabra de Dios y dejan de orar para no sentirse reprendidos. Porque dice Jesús que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las... Leámoslo. Veamos el libro de Juan capítulo número 3. Mire lo que pasa con muchos de los autodenominados cristianos que no lo son. Dice Juan capítulo 3, versículo número 19 y 20. Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si lámpara es a mis pies tu palabra y yo estoy en oscuridad, pues la oscuridad no va a querer relacionarse con la luz. La oscuridad que está en mí no va a querer que yo lea la Biblia. Así que, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo descuidamos la Biblia. Si la oración nos conecta con Dios y Dios es luz, pues entonces el mal que está en mí va a hacer que yo me distraiga o no me dé la gana o me dé flojera y no ore para no conectarme con Dios. Así me mantengo en la oscuridad y no me siento reprendido. Pero cuando salgo enfrente de la gente, oh, espérese, es el don fulano o doña fulana, el super Mr. Wow. ¿Por qué? Porque el mal es mentiroso, hipócrita, y el diablo es padre de mentira. Pero la realidad es, y hoy no quiero hablar de lo malo, así que ya cerré ese punto, la realidad es esta. Cuando vamos a la Biblia, la luz que está en la Biblia nos hace ver el espejo de la ley de los 10 mandamientos y nos hace ver cuál es nuestra realidad moral. Cuando vemos cuál es nuestra realidad personal y moral, entonces decimos, Señor, yo tengo que hacer cambios en mi vida, pero no tengo la fuerza de voluntad porque he intentado liberarme de la maldad que está en mí, pero yo no puedo porque es algo que está arraigado, bien cimentado en mi personalidad. Entonces, mire lo que sucede. Dice Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dios dice, ok, ya que tú no puedes, ven a donde mí. Ya que tú no tienes fuerza, te envío el Espíritu Santo para que esté contigo. Te envío a los ángeles para que estén contigo. Te doy la Biblia para que la tengas a tu lado. Y entonces, en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, el mismo Dios se compromete a hacer lo siguiente. Dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mire usted qué más dice la Biblia acerca de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 23 y 24. Mire lo que la Biblia nos dice que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, con cada uno de los que somos lo suficientemente honestos como para pararnos delante del espejo y reconocer cuáles son las manchas que tenemos. Dice Primera de Tesalonicenses, versículo, aquí ya lo voy a encontrar, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 23 y 24. Y ya llegué. 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero subraye la primera oración del versículo 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hemos dicho aquí en otras ocasiones que la santificación
es la liberación del poder del pecado que está en mí. Repito, la santificación es la liberación del poder del pecado que está en mí. Dice la Biblia que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En otras palabras, si yo me acerco a Dios, si yo me relaciono con Dios, si yo me uno a Dios, entonces Dios me santifica. Dios me libera del poder del pecado que está en mí. Querido hermano y querida hermana, entonces, para aclarar ya este punto y entrar en la conclusión, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. La ley es un espejo que me aclara mi situación delante de Dios, las manchas de mi persona interior, de mi ser, de mi carácter, de mi personalidad. Pero Dios no me da la ley como un garrote para yo sentirme mal, no. Me da la ley para que, reconociendo mi situación, entonces vaya delante de Dios y le diga, Señor, yo no puedo. Como dice el apóstol Pablo, yo trato de hacer lo bueno, pero el mal está en mí porque lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer. Así que, Señor, cámbieme, santifíqueme usted. Como dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifíqueme usted en su palabra, envíe su Santo Espíritu, envíe a sus santos ángeles para, y ilumine mi mente a leer la palabra, para que entonces usted empiece en mí un proceso de lavamiento, como dice Isaías 1:18, donde usted empiece a cambiar estos rojos de pecado que yo tengo, lo cambie en un blanco de pureza que solamente usted me puede dar. Usted es quien me santifica. Señor, yo reconozco que yo necesito acercarme a usted, dedicarme a usted, pasar tiempo con usted, con su palabra y con la oración, para que usted me cambie esto feo que el pecado ha hecho y ha puesto en mí. Pero querido hermano y querida hermana, el primer punto de partida, el primer paso se da cuando usted se encuentra con la ley que te dice, no codiciarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás, no levantarás contra otro prójimo un falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. La función de la ley no es salvarme. La función de la ley es convencerme de que necesito un Salvador que está dispuesto a cambiar mi hombre interior, cambiar mi mente, mi corazón, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Cambiarme a tal manera que con el paso del tiempo y a medida que ese proceso se va desarrollando, entonces quedo libre del poder del pecado que está en mí. Así como una persona con la rehabilitación puede dejar de usar drogas, alcohol, etc., un ser humano pecaminoso, a través de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo y la compañía de los ángeles y la oración, puede irse rehabilitando para entonces, con el paso del tiempo, el pecado vaya perdiendo y disminuyendo el poder del pecado en la persona. Yo creo que eso es suficiente claro, ustedes son gente inteligente. Así que, querido hermano y querida hermana, en primera instancia, para ya ir concluyendo la lección, en la Biblia hay varios tipos de leyes. Existen los 10 mandamientos, existe una especificación más abarcante de los 10 mandamientos, que es la ley moral y las leyes de la salud, que está en el libro de Levítico 11 en adelante. Y en el libro de Levítico, capítulo número 6, encontramos la ley de los sacrificios, la cual dijimos ya fueron caducadas el momento que Cristo murió en la cruz, porque todos los sacrificios del tabernáculo y más tarde del templo apuntaban a un Salvador que cargaría el pecado del mundo. Ese Salvador es Cristo Jesús. Así que ya que ese problema del
pecado fue resuelto, ahora tenemos que empezar la santificación. Ya ahora tenemos que empezar un proceso mediante el cual en primera instancia nos presentamos delante del espejo, que son los 10 mandamientos, y vemos que, ok, Señor, tengo todas estas manchas que el pecado ha producido en mí y produce en mí. Cuando ya entonces nos aclaramos de eso, necesitamos de un Salvador. La ley me dice, estás mal. Muy bien. ¿Cómo me arreglo? No puedes. Entonces, ¿quién me arregla? Dios te arregla. El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios el Padre te arreglan. Dios dice, ven y yo te lavo, ven y yo te llamo. Hay un versículo hermoso que dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de vuestras inmundicias. Pero eso solo pasará si usted va a donde Dios para que Dios lo limpie. Y no es un proceso de, como esos lavaderos que usted lleva el carro y es como una máquina donde usted solo cruza y entra sucio y sale limpio. No es así de rápido. Es un proceso de rehabilitación donde cada día usted va de la mano de Dios rompiendo y quitando esa columna petrificada de pecado que hemos desarrollado desde el momento en que nacimos. Así que, querido hermano y querida hermana, cuando hablamos acerca de la ley, necesitamos entender que la ley es necesaria para entender que necesitamos a Dios. Repito, la ley es necesaria para entender que necesitamos a Dios, y yo le añado, cada día. Repito, necesitamos entender que la ley es necesaria para que comprendamos que necesitamos a Dios. Sin la ley, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo número 7, sin la ley yo no sé lo que es malo. Así que voy delante de la ley, veo lo que la ley me enseña que es malo, lo que la ley me educa, la ley me aclara, y entonces voy a donde Dios cada día y le digo, Señor, esto yo no lo puedo cambiar y se me hace más difícil porque me gusta. Pero yo sé que para usted, como dice la Biblia, nada es imposible. Y la Biblia dice que usted produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, Señor, mire, aquí estoy. Y usted pone su fe en ese Dios que promete limpiarte. Usted pone su fe en Dios que promete lavarte, que promete cambiarte, que promete rehabilitarte del pecado, librarte del poder del pecado que está en ti. Cuando usted entonces se acerca a Dios así, cada día, ese proceso empieza a producir resultados, que son los frutos del Espíritu, de los cuales ya no tenemos tiempo para hablar. Pero lo que quiero que quede bien claro en la mente suya, querido hermano y querida hermana, es que la ley tiene una función muy importante, la cual es mostrarnos nuestra situación. Pero por favor, querido hermano y querida hermana, no se quede atascado, encerrado solo en la ley. La ley es una puerta, digamos, que nos lleva a entrar a una sala de rehabilitación donde quien me rehabilita no es la ley, es el Espíritu Santo con quien yo tengo que relacionarme. Sí, la ley es necesaria, pero por favor, no se quede atascado en que la ley, porque la ley no cambia a nadie. La ley, cuando usted solo se enfoca en eso y no se enfoca en que, sí, la ley me enseña cómo estoy y ahora voy cada día donde Dios y donde el Espíritu Santo y donde Jesucristo y donde la Biblia para que me cambie. Y ese es el trabajo que yo tengo que hacer, ir delante de Dios. No esforzarme en mantener la ley. No. Cuando usted se relaciona con Dios, cuando usted pasa tiempo con su palabra, entonces uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para yo amar a Dios, para yo amar a Jesús, primero tengo que relacionarme cada día constantemente con ellos.
Y al relacionarme con ellos, Dios produce en mí el amor, ya que Dios es amor. Dios es amor, Dios pone amor en mí, yo amo a Dios, entonces por amor yo sigo los mandamientos de Dios. Pero cuando no es por amor es una desgracia, porque se siente incómodo, usted no quiere y lo están forzando a que lo haga. Que eso es lo que pasa con muchos cristianos que te dicen que sigas las reglas, pero no para cambiarte. O sea, yo crecí en esta iglesia y yo crecí en el cristianismo. Y lo que le doy gracias a Dios fue que antes de yo nacer, mi papá y mi mamá entendieron que la ley me enseña lo que es bueno y lo que es malo, pero no me cambia. Así que ellos, desde que yo estaba creciendo, me enseñaron lo que es bueno y lo que es malo. Pero también me hicieron saber desde niñito que quien pone lo bueno en mí es Dios. Y yo necesito ir a donde Dios cada día para que Dios ponga lo bueno en mí. La ley no pone nada bueno en mí. La ley me deprime, me hace sentir malo y que soy inepto, inadecuado, que tengo problemas y demás. Y eso no salva a nadie. El gimnasio no es la báscula. Así que, querido hermano y querida hermana, tenemos que ser claros, tenemos que ser consistentes y tenemos que ser medidos. Función de la ley, mostrar tu situación. ¿Sabes tu situación? Sí, es como el diagnóstico de un laboratorio médico. Ok, esta es tu situación. El diagnóstico del laboratorio médico no te sana, pero sí le dice al doctor, oh, tienes esta enfermedad y este es el tratamiento. Muy bien. Voy donde la ley. Ah, tienes problema con, qué sé yo, te gustan mucho las mujeres. Y es verdad. Ok, señor, saque de mí, ¿qué cosa? Un amor no sano hacia las mujeres. Ok. El tratamiento para eso es esto. Y el Espíritu Santo viene y cada día yo voy, Señor, aquí estoy. Vamos, manos a las obras. Leo la Biblia, oro, Señor, cámbiame. Tengo este problema que la ley suya, porque cada uno es diferente. Tengo este problema. Entonces el Espíritu Santo viene y dependiendo del problema va cambiando a cada uno. Yo creo que ya ese punto está claro porque ya tengo que aterrizar para entrar a la oración. Así que, querido hermano y querida hermana, enfoquémonos en lo que verdaderamente nos cambia. Y quien nos cambia es el Espíritu de Dios a través del estudio de la Santa Palabra y de la oración. Necesitamos la ley para reconocer que necesitamos un Salvador. Querido hermano y querida hermana, ¿quiere usted en el día de hoy, en primera instancia, reconocer que en su ser interior, en su persona, el pecado ha producido manchas que necesitan ser limpiadas? ¿Quiere usted reconocer eso, al igual que yo y qué sé yo, y los otros cristianos que estén viendo esto? ¿Quiere usted reconocer delante de Dios del universo que necesita del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y te limpie y me limpie de esa mancha específica que es distinta para cada uno, de esa mancha específica que el pecado produce en mí cada día y produce en ti cada día? ¿Quieres tú que el Espíritu Santo venga y cambie eso y te limpie eso? Entonces, si tu respuesta ha sido sí, ahora viene la dura. ¿Quieres tú orarle a Dios a continuación para que Dios ponga en ti el deseo de acercarte a Él todos los días, para que día a día el Espíritu Santo vaya rompiendo y quitando y sacando todo eso que el pecado ha puesto en nosotros? Si tu respuesta es sí, cerremos los ojos, levantemos la mano y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por su Santo Espíritu, le damos gracias por los ángeles, le damos gracias por Jesucristo, le damos gracias por la Biblia, le damos gracias por la oración. Señor, le damos gracias porque usted no nos ha dejado solos. Le damos gracias por la ley, porque usted nos la ha dado como una cinta de medir que nos dice estás corto. Usted nos la ha dado como un peso que nos dice estás sobrepasado o estás demasiado bajo de peso. Gracias porque la ley es un espejo, Señor, que nos dice, oh, estás sucio aquí, tienes una mancha allá, tienes cosas así y asá. Pero que usted no solamente nos dice, oh, tienes este problema, sino que usted mismo nos da
la solución para cada uno de los problemas que tenemos, para cada uno de los pecados que moran dentro de nosotros, los cuales necesitamos abandonar. Señor, le pedimos que su Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos rehabilite, nos transforme, nos cambie de pecadores a hacedores de su palabra, a hijos suyos, a personas santas, libres del poder del pecado. Nosotros no podemos liberarnos del poder del pecado con nuestras propias fuerzas. Así que reconociendo nuestra debilidad, venimos delante de usted y le pedimos, sea propicio para con nosotros pecadores. Señor, en su mano santa nos entregamos, reconociendo que solo usted es quien nos puede salvar y aceptando que solamente el Espíritu Santo en nuestros corazones es lo que nos puede cambiar. Por favor, obre y actúe en nosotros. Nos encomendamos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Santo Espíritu.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios, por el santísimo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor. Por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan, gracias. Por los ángeles presentes y Dios, muchísimas gracias. Por la dirección del Espíritu Santo, por darnos a Cristo Jesús por su palabra bendita. Gracias, Padre querido, por su compañía. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Hoy y continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy estaremos presentando el tema número 94. Y hoy vamos a ver un nuevo tópico de Jesús en el libro de Apocalipsis. Recuerde que durante esta serie estamos trabajando con el Señor Jesús. Y en el libro de Apocalipsis se presentan perfiles hermosos y maravillosos de Jesús, y hemos ido sacando cada uno de esos perfiles en las distintas secciones del libro, tanto en el prólogo como en el epílogo y en las distintas visiones. Todavía estamos viendo perfiles hermosos en el comienzo del libro, cuando el Apocalipsis inicia. Y uno de los hermosos títulos que aparecen es el título Hijo de Dios. Jesús como el Hijo de Dios. Ya vimos a Jesús como la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. En el versículo 2 ya hablamos del testimonio de Jesucristo. En el versículo 3 hablamos de la segunda venida, el tiempo está cerca. Hablamos también en el versículo número 5 de Jesucristo como primogénito de los muertos. Y hablamos también de Cristo Jesús como teniendo en la boca una espada aguda de 2 filos. Y ahora necesitamos ver a Jesús nada más y nada menos como el Hijo de Dios. El Señor Jesús, que aparece en el libro del Apocalipsis, nos muestra. Vimos también a Jesús como el Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y mirando la belleza de este libro, encontramos que nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ya entramos en lo que es la visión número 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Y entonces el Señor en cada periodo profético, en cada periodo de la iglesia, se va mostrando y va presentando algunos de sus perfiles. Y en esta visión número 1 encontramos en el capítulo número 2, versículo 18, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién está hablando? Jesús, que le está diciendo a la iglesia de Tiatira que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto?
Haremos un estudio despacio de este título de Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra, Él sabe que viene y adopta un título. En el Salmo capítulo 2 hay una escena hermosa, muy tierna, y se puede decir una escena familiar. Mire qué lindo dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. Hijo de Dios. Sería el título para esta presentación. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire qué interesante. Dice el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Jehová y su ungido, Mesías, en hebreo, Jehová y su ungido, Cristo, en Mesías en hebreo, Cristo en griego. Dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, está diciendo que los reyes y los príncipes no quieren nada que ver con Jehová, ni con su Mesías, ni con su Cristo. Quieren separarse de Dios. Y dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, dice la Biblia, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora dice, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya hablamos de la palabra engendrado, como dice interesante en San Lucas capítulo 1, cuando Gabriel habla con María. La Biblia es un manantial tan hermoso, que usted mientras más la estudia, más la ama. Mientras más la estudia y profundiza en ella, su vida se transforma cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le anuncia
y le dice a María cuál sería su experiencia con Cristo Jesús, Hijo del Altísimo. Cuando nosotros investigamos acerca de la persona de Jesús, vemos que Jesús viene para nacer de María, pero Jesús existe desde siempre. Como vimos ya en una presentación anterior, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y sus salidas son desde los días de la eternidad. De manera que Cristo es engendrado en María. Cristo no tiene un comienzo en María, Cristo existe desde siempre. Nace de María y este pequeño bebé, como dice Isaías 9:6, sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo publicaré el decreto, Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo de Dios por un decreto. Dios decretó que vengo a este mundo con el título Hijo de Dios. Y ahora vamos parte por parte, sección por sección, para disfrutar el estudio que tenemos que hacer. Primero hablemos con Dios, el Padre, y veamos qué nos dice el Padre Celestial. Cuando usted lee la Biblia y va al libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo 13, mire usted lo que dice. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. Solo la Biblia. La Biblia por la Biblia. La palabra de Dios explicando la palabra de Dios. Dice Hechos, capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice ahora, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El Padre, Dios el Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y mire qué hermoso se pone esto cuando seguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, el versículo 43. ¿Por qué estamos usando este método bíblico gramático descriptivo? ¿Cuál es el secreto de este método? Amigo, amiga, cuando usted lee, cuando usted oye, cuando usted guarda la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice que usted es un bienaventurado. Amigo, amiga, hermano, hermana, cuando usted decide pensar con y en la palabra de Dios, cuando decide anunciar la palabra de Dios, cuando decide compartir la palabra de Dios, cuando decide exaltar y levantar la palabra de Dios, entonces en el ambiente se percibe la presencia del dueño de la palabra. Es como que el tiempo se detiene. Y mientras más usted exalta, levanta y anuncia y pronuncia la palabra de Dios, entonces el Dios dueño de todo, Jehová de los ejércitos, Yahvé, entonces se hace dueño del ambiente y del momento. Y entramos en una hermosa experiencia con un Dios vivo y real. Un Dios que es real. El tiempo pasa y uno no se da cuenta. Capítulo 13, versículo 33, libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Llama la atención que aquí en Hechos 13:33 están citando Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Llama la atención cómo la Biblia anuncia en Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es el Hijo de Dios? Dios con nosotros. ¿Quién es el Hijo de Dios? Mire qué declaración más hermosa hay en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Todo el cielo se interesa cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos estudiando de Jesús. Todo el cielo se interesa. Todo el universo se interesa. Todo el universo quiere conocer a Jesús. Mire qué declaración más hermosa. Aparece aquí en 1 de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Y dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amigo, amiga, hermano, hermana, hemos dicho una y otra vez que la eternidad no será suficiente para estudiar a Jesús. Hemos dicho varias veces que el tiempo mejor ocupado, mejor empleado en la tierra es descubrir a Jesús, es levantar la tapa de ese cofre que contiene el más grande tesoro del conocimiento. Ese cofre es Cristo Jesús. Y es lo que estamos haciendo, destapando el cofre y mirando su contenido. El testimonio del Padre, el testimonio de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. Mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. Y cuando uno se sumerge en ella, todo queda en la insignificancia, porque descubre a Dios. Al descubrir a Jesús, descubrimos a Dios. Cristo mismo lo dijo, para conocer al Padre tienen que conocerme a mí. Y yo vine para darlo a conocer. Hebreos capítulo 1, versículo número 5 y versículo 8. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hijo de Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ese Hijo de Dios es un ser divino y tiene su trono. Y gobierna y reina en el cielo y en el universo. Tiene su trono. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, el Señor Jesús hace una lindísima y maravillosa declaración hablando acerca de sí mismo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22, dice Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús tiene su propio trono. Jesús, el Hijo de Dios, es un ser divino.
San Mateo capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Escuche ahora al mismo Dios hablando de Cristo Jesús. Amigo, amiga, no sé usted, pero para mí el momento más hermoso de mi vida es conocer a Dios. Porque cuando usted está estudiando, leyendo la palabra de Dios, usted está conectándose directamente con el cielo. No son las palabras ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. No. Es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. San Mateo capítulo 3, Cristo está siendo bautizado y dice el versículo 16 y el versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es su Hijo amado. Es hermoso ver, estudiar, conocer, comprender y entender la manera como Dios desciende y condesciende para usar un lenguaje que esté a tono con nuestra manera de conocer, comprender y entender. Un lenguaje que esté a tono con nuestra pequeñita mente. Cómo Dios condesciende para que le conozcamos, para darse a conocer. Este es mi Hijo amado. Y la gente escuchó la voz del Señor. Este es mi Hijo amado. En el libro de San Mateo, en el capítulo 17, el versículo 5, ahora no en el Jordán, ahora en el monte de la transfiguración, Dios vuelve y habla. Qué hermoso, hermano, hermana, amigo, amiga, tener un Dios como el nuestro que le habla. Llama la atención en el libro de Éxodo, capítulo 20, cuando el Señor entregó a Moisés los 10 mandamientos. Si usted pone cuidado, descubre que quien leyó los 10 mandamientos al pueblo fue el mismo Señor, el mismo Dios. Y llama muchísimo la atención el terror del pueblo. Leamos estos párrafos que son tan hermosos en la Biblia. Dios habla. Dios habló nada más y nada menos que en el río Jordán. Dios habló allá arriba en el monte de la transfiguración. Dice San Mateo 17, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, mi Hijo amado. Dios hablando. Cuando tenga tiempo, lea San Juan en el capítulo 12 y escuchará cómo cuando Cristo dijo: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve desde antes que el mundo fuese. Cómo Dios habló y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la población, el público se dividió en dos partes. Unos dijeron que habían oído un trueno y otros dijeron: no, ha sido voz de ángeles. Interesante, hay bastante tela que cortar, pero no, dejamos eso tranquilo. Quisiera que vayamos por un momentito a Éxodo capítulo 20. Dice el versículo número 1 y 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. Y entonces Dios refiere los 10 mandamientos. En el versículo 18, después que Dios terminó de relatar los 10 mandamientos, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Y dijeron: pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oyeron la voz de Dios. Y no era un sueño. Cuando Cristo estaba siendo bautizado en el río Jordán y Dios les habló, no fue un sueño. Cuando estaban allá arriba en el monte de la transfiguración, no fue un sueño. Cuando estaban en el capítulo 12, no fue un sueño. Y ahora Dios le anunció los 10 mandamientos. Y ahora el pueblo le dice a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios hablando a su pueblo. De manera que vemos en la palabra de Dios que el mismo Padre Celestial anuncia, nos dice que Cristo es su Hijo. Es importantísimo entender esto. Es importantísimo comprender esto. Usted recuerda que el punto de partida de Satanás en la tentación de Jesús, San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, fue la declaración Hijo de Dios. Es saludable tener una idea de la frase usada por el enemigo. Él no estaba cuestionando si tú eres el Hijo de Dios. Satanás también lo oyó, los demonios lo oyeron, los ángeles lo oyeron, el pueblo oyó cuando Dios lo dijo en el momento del bautismo de Jesús. La frase dice en el original de esta manera: siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está confirmando lo que Dios dijo y está haciéndole entender que Él es nada más y nada menos que el Mesías, Dios con nosotros, el Creador todopoderoso del universo. Tiene todo el poder para convertir la piedra en pan. Ahí estaba la trampa. El enemigo le está diciendo: yo entiendo, yo conozco, yo reconozco, yo sé quién tú eres. Y siendo quien eres, tiene 40 días sin comer, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo no vino a demostrarnos que Él es el todopoderoso Hijo de Dios. Cristo vino a mostrarnos que Él es el siervo sufriente. Por eso Dios dijo: he aquí mi Hijo amado. Y añadió: en quien mi alma tiene contentamiento. Mi Hijo amado. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú y está engendrado hoy. Mi Hijo amado, el Mesías, Emmanuel, el Todopoderoso. Pero aquí dice: en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El siervo sufriente. Él no vino a demostrar que es el todopoderoso creador, no. Él vino a mostrarnos al siervo sufriente. El que se sometió a Dios. El que dejó todo a un lado para entregarse al Padre y cumplir la santa misión de redención, pagar el precio del pecado. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor Jesús. Muy bien, de manera que ahí tenemos un resumen de lo que sería
o de lo que es el testimonio del Padre con relación a Jesús en el título Hijo de Dios. Número 2. Ahora veamos hasta dónde podemos llegar viendo o estudiando el testimonio de Jesús. En San Juan capítulo 3, versículo 18, mire lo que dice la Biblia. Mire qué interesante se pone esto. San Juan capítulo 3, versículo 18. Uno de mis sueños, y espero que sea también el sueño de usted, es que nos unamos y que podamos darle a la humanidad esos 100 libros que hablen de Jesús. Y usted dirá, ¿por qué 100? Y yo le preguntaré, ¿y por qué no? Es tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que la eternidad no será suficiente. Entonces, ¿por qué ahora aquí no usamos nuestra vida, la que nos quede, para ocuparla en la maravillosa experiencia de dar a conocer a Jesús? Si no podemos hacer 100 libros, por lo menos llegamos a 99. Pero llegamos lo más que se pueda. Imagínese qué legado, qué bendición, Dios mío, qué privilegio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Que cuando ellos se sientan, Dios mío, una biblioteca en la casa, una biblioteca completa. Y cuando digo una biblioteca completa, viene a mi mente una historia que ocurrió aquí en Estados Unidos de una persona que tenía una mina de oro. Y la persona escribió toda una biblioteca. No se sabe cuántos volúmenes, una cantidad de volúmenes, todos escritos a mano. Y él dejó algunas pistas para que leyendo los libros descubrieran dónde estaba la mina, dónde estaba el tesoro. Y los familiares comenzaron a revisar los libros de arriba abajo, leer libro por libro, libro por libro. Pero los libros a veces no decían nada. Y leían el primero, el segundo, todos los volúmenes y no decían nada. Y algunos se frustraron y dijeron, pero que esto no da ninguna pista de nada. Él podía empezar a escribir y a decir, hoy me levanté temprano en la mañana y me sentí un poco cansado, pero después que me desayuné se me quitó el cansancio. ¿Qué tiene eso que ver con una pista de un tesoro? Y así cada libro decía todo lo que se le ocurría. Ahí estaba la biblioteca en una casa y no descubrían dónde estaba el tesoro. Hasta que un día uno de los familiares se le ocurrió por accidente. Estaba leyendo uno de los libros, no tan voluminoso y no tan grande. Y en una ventana había puesto otro libro más grande y pesado. En una esquina de la ventana, todo aquello era de madera. Y la ventana estaba un poco floja, así que el libro estaba aquí y la maderita que estaba torcida se levantó. Y de repente, mirando por la ventana, el muchacho que está leyendo el libro lo colocó del otro lado de la maderita. Y notó, para su sorpresa, que cuando puso este libro pequeño de este lado, el libro pequeño levantó el libro grande. Y dice, ¿cómo? Esto no puede ser. Quita el libro y ¡bum! Baja otra vez. Lo pone otra vez y ¡bum! Lo sube otra vez. El libro pequeño era más pesado que el libro grande. Y dice, esto no puede ser, esto está raro. Pues se supone que este libro es más pequeño, las páginas son menos páginas, no puede ser posible que pese más que aquel libro grande. Y entonces se le ocurrió una idea. Se llevó el libro a un cuarto, puso una pieza de metal abajo, corrompió una de las hojas del libro y la quemó. Y cuando la hojita se fue quemando, usted sabe que el oro se derrite. Y descubrió que lo que hizo el familiar es que tomó el oro y lo convirtió en tinta, lo mezcló con otras cosas y escribió todas las boberías que se le ocurrió. Y el tesoro estaba en el libro.
y cuando le pegó fuego, empezó a darse cuenta que se derretía el oro y ahí encontró el tesoro. Amigo, hay que pegarle fuego a la palabra de Dios, estudiándola, investigándola, llenándonos de ella. Y cuando usted le ponga fuego y se derrita, usted tendrá oro. Usted tendrá a Cristo Jesús. Trabajemos un poquito ahora con el Señor Jesús. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Me apasiona el estudio de la persona de Jesús. Hemos tenido series sobre el Padre, series sobre el Espíritu Santo y series sobre el Señor Jesús. Conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Es una experiencia tan maravillosa, pero a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, consultando a Dios. Mire qué cosa linda. Veamos entonces ahora el testimonio de Jesús con relación a sí mismo, con el título Hijo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan capítulo 3, versículo 18. Todo el cielo se acerca, todo el cielo se aproxima, todo el cielo quiere conocer y saber más de Jesús. Dice San Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito, monogenes, Hijo de Dios, monogenes, el único en su clase. No existe en ninguna parte del universo otro ser, otra persona como Jesús, que siendo Dios, por amor a usted, por amor a mí, por amor a todo el universo, se hizo hombre. Bendito sea Jesús. Capítulo 5, versículo 25. Amigo, amiga, cada uno de estos temas son un tesoro de Dios. Y hay más gozo, hay más alegría, hay más bendiciones al compartirlo libremente que haciéndolo de otra manera. Cuando empezó mi experiencia y cuando el Señor me invitó para presentar su palabra, me dio miedo. Me dio miedo y me dieron muchas cosas porque, número 1, no me gustaba hablar. Número 2, sabía que no estaba preparado para eso. Número 3, era muy estresante para mí. Era un adolescente. Pero gracias a Dios que acepté. Ya pasó la adolescencia, ya pasaron muchos años. Y ver los resultados de la voluntad de Dios y la cantidad de personas que se han salvado, me llena de gozo y de alegría al saber que el tesoro que hemos acumulado no está en este mundo. Hemos hecho un tesoro en el reino de los cielos, así lo dijo Jesús. Y qué hermoso es saber que cada día miles y miles de personas en el mundo entero están conociendo a Jesús a través de su palabra. San Juan capítulo 5, versículo 25. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús un refugio seguro. Estamos con la miniserie Cristo el Yo Soy y estamos viendo a Jesús como el Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. El Hijo de Dios. Ya vimos el testimonio del Padre. Ahora estamos mirando el testimonio de Jesús acerca de sí mismo como el Hijo de Dios. San Juan 5, 25. Dice el verso 25.
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán del Hijo de Dios. Cristo estaba muy claro y muy consciente que Él es el Hijo de Dios. A mí me maravilla Jesús, porque cuando usted estudia a Jesús, a Jesucristo, cuando usted lo estudia, usted nota cómo Él condescendió. Dios mío, para llegar lo más cerca posible de nosotros. Y llegó tan cerca a nosotros que se convirtió en un ser humano. Bendito sea su nombre. Hijo de Dios, Hijo del hombre. Bendito sea Jesús. San Juan capítulo 9, versículo 35. Estas son pruebas o evidencias que confirman la tesis de que Jesús es el Hijo de Dios. San Juan 9, versículo 35. Dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Recuerdan aquel ciego de nacimiento? Que los discípulos le dijeron, Maestro, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que naciera ciego? Me gusta la respuesta de Jesús porque rompe un patrón de pensamiento muy atrasado. Dice San Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo sana al ciego de nacimiento, le devuelve la vista. Y entonces, después que se arma el relajo con la gente del pueblo, con los escribas y los fariseos y los sacerdotes, y mandan a buscar los padres del pobre muchacho, que no era tan muchacho ya, pero después que se arma todo aquello, me gusta que él le da un pequeño discurso, que andan tratando de trastornarlo y que se contradiga, y el ex ciego como que medio se calentó y el Espíritu vino sobre él. Mire qué cosa linda. Capítulo 9, versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, déjense de ser chismosos y miren las evidencias que tienen delante de ustedes. ¿Qué le pasa a ustedes? Y sigue diciendo el amigo, volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el tipo ya caliente y molesto le dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, aquellos tipos se pusieron como el demonio. Lo echaron de la sinagoga. Bueno, y entonces Jesús vino para hablar con él después que lo echaron. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Amigo, amiga, escuche esto, por favor. Si usted decide seguir a Jesús, de verdad, de corazón, tiene que pagar un precio. No me venga con el cuento que seguir a Jesús es un picnic, eso es mentira. Seguir a Jesús hay que pagar un precio. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Ahora, lo hermoso y maravilloso de seguir a Jesús es que usted verá la gloria de Dios.
dejará de ser una persona religiosa y se convertirá en una persona cristiana. Tendrá una experiencia tan hermosa con el Señor Jesús, una experiencia tan hermosa y gloriosa con el Padre Celestial, una experiencia tan hermosa y gloriosa con el Espíritu Santo, una experiencia tan hermosa y cercana con los ángeles, que la gente notará que usted es una persona distinta. Cuando Cristo le pregunta al ex ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oh, qué cosa linda. El ex ciego, que no es ningún tonto, hace su pregunta también. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Y me gusta, para que crea en él. ¿Quién es ese Hijo de Dios para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué manera tan hermosa de hablar. Pues le has visto. O sea, ahora tú estás viendo, compadre. Tú eras ciego, ahora tú estás viendo. El que habla contigo, mírame aquí, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Amigo, amiga, ¿verdaderamente le ha quitado Cristo la ceguera espiritual? ¿Verdaderamente ha tenido usted, amigo, amiga, hermano, hermana, un encuentro con el Señor Jesús? ¿Verdaderamente que hemos conocido a Jesús? Porque si es verdad que le hemos conocido, entonces viviremos para adorarle. Recuerde que hemos dicho que la adoración no es un culto, es un estilo de vida. Y yo termino haciéndole la pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted conocer a Jesús, comprender a Jesús, entender a Jesús, para que su vida se convierta en una vida de oración, una vida de adoración y comunión con el cielo? Si usted me dice que sí, levante la mano conmigo. Recuerde, amigo, amiga, si usted se mantiene firme en su decisión de prepararse para el santo bautismo, levante la mano conmigo. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, el verdadero sentido de la vida se percibe, se recibe, se entiende, se comprende cuando nosotros conocemos y amamos a Jesús. Si usted no le conoce, no lo puede amar. Nuestro afán con estos estudios es que usted le conozca y entonces le ame y juntos le adoremos. ¿Acepta usted que el Santo Espíritu le muestre a Jesús en su palabra para que usted aprenda a amarlo? ¿Decide entregarle su mente, su voluntad y su conciencia a Jesús para que el Santo Espíritu tenga todo derecho legal espiritual sobre usted y le transforme a la imagen y semejanza de Jesús? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano dándole todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Santo Espíritu venga y nos cambie y nos transforme. Señor, que nuestra vida revele y refleje a Jesús. Padre, que nuestra vida en esta tierra sea una luz que ilumine la senda de los demás para que vengan al camino de la salvación. Nosotros, Padre amado, le decimos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón
cielo.